Yo soy el padre Jorge Agustino Sonamarín, soy el cura párroco de la parroquia San Francisco de Asís de Arroyos y Esteros, también de otras dos parroquias más, San Rafael Arcángel de Juan de Mena y San Blas de la colonia Clete Romero. Soy sacerdote hace 5 años y unos meses. Me ordené de presbítero el 7 de enero del año 2018 en la ciudad de Piribebuy, de donde yo soy originario. Y en esta parroquia, el 30 de octubre, tengo que cumplir 3 años de estadía. Bueno, lo impactante en este sentido fue la forma como vino nuestro compañero Jorge. Yo lo llamo Jorge, es el párroco acá de Arroyo de Estero, ¿verdad? Él vino a sumarse a nosotros con toda la humildad que a él le caracteriza, ¿verdad? Con la, como diría, un señor jugador, por decirlo también así, ¿verdad? Y vino a compartir con nosotros y a darnos su apoyo y por sobre todas las cosas nos dio su confianza, ¿verdad? Porque él al venir acá, por ejemplo, dejó otro club, por decirte, y quiso estar con nosotros, entonces vino y lo tenemos y clasificamos con él. Clasificamos con él y bueno, ahí está, ahora se sumó también otro portero y están peleando ahí por un puesto. Y eso es importante porque a nosotros eso es lo que nos gusta, que haya competitividad. Nosotros tuvimos un partido que sería un clásico acá en Arroyo y tuvimos lastimosamente dos pérdidas que serían el delantero y el arquero, ¿verdad? Y de repente nos quedamos sin arquero y llega un compañero así, todo el mundo le mira, ¿verdad? Porque todo el mundo le conoce que es el sacerdote acá de la iglesia y viene todo uniformado así de fútbol, ¿verdad? Y dice, bueno, no creo que el padre venga a jugar fútbol con nosotros, ¿verdad? Y viene y se presenta con nosotros y dice, bueno, buenos días compañeros, voy a estar dando una mano. Y nos quedamos todos así sorprendidos, ¿verdad? Jorge es una excelente persona, nos ayuda no solamente en lo que sería futbolístico, sino en lo espiritual también. Nos mete muchas cosas muy buenas en nuestra cabeza. Ya saben que estamos en la edad nosotros de pensar en cosas malas y gracias a Dios Jorge es buenísimo en eso. Nos ayuda no solamente, como te dije, en lo que sería el fútbol, también mete espiritualmente al equipo muy bien y nos ayuda, nos da esa confianza, esa satisfacción de poder salir adelante siempre. Y bueno, yo tengo de que hablar con el compañero de Jorge, es muy buenísima persona, siempre te suele hablar, te suele dar confianza, te enseña en cualquier cosa y como estaba diciendo todo mi compañero, que es muy buena persona y que nos ayuda a todos, a vosotros, que podamos mejorar y para que podamos más salir adelante. Es importante que la gente sepa también que en el seminario hay 3 días de espacio para que se haga fútbol, es una cuestión obligatoria, porque con el estudio hay que combinar también la parte física, mente sano, en cuerpo sano, es un adagio antiguo que se suele escuchar por allí. Y a la par del seminario, los domingos teníamos un espacio libre para venir a compartir con la familia, donde uno podía ir a donde quería. Y me uní a un club que se llama Nanagua, en la ciudad de Nueva Colombia. Allí estuve 4 años, salimos campeón 2 veces y 2 vicecampeonatos. Y una vez ordenado, en el 2019, también por una invitación acudí al club Costañú de la ciudad de Ciudad Ayala, Barrero Grande. Después vino la pandemia y paró todo. Y el año pasado agarré nuevamente las ganas de volver a jugar y me uní al Club Juventud Deportiva de la Liga Femenina de Deportes, que es un club de la otra parroquia donde también yo atiendo. Y este año me inicié en el club 27 de noviembre de la compañía Cañada Domínguez. Es otra zona, otra serie de la Liga Arroyense. Jugué con ellos la primera etapa, la primera rueda. Ellos actualmente también están clasificados, también ganaron su partido de ida en estos octavos de final. Y escuchando un poco el proyecto que tenían por aquí, me uní después a Primavera. Es importante que la gente también sepa que el hecho de que el país juegue no quiere decir que está descuidando sus labores. Uno de los motivos que me trajo a este club fue las prácticas por la mañana, porque por las tardes frecuentemente yo tengo los recorridos por las comunidades, son 92 comunidades
que tengo que recorrer mensualmente. Y vengo, practico, voy, me preparo y a la tarde ya estoy por las comunidades. Hay días que estoy aquí en Arroyos y Esteros y otras también que estoy en Juan de Mena o Cleto Romero, pero nunca descuidando la esencia mía, que es esa vocación al cual Dios me llamó y al cual yo desde mi libertad respondí y recalcar, ¿verdad?, que me hace muy feliz también servir a la gente desde ese ministerio. Los domingos, que son los días de los partidos, por las mañanas toca celebrar 3, 4 misas y después a la hora del partido llego, comparto, termina y vuelvo a retomar mis labores sacerdotales. Normalmente a las 18 horas nuevamente me toca celebrar una misa y a las 19 otra en el templo parroquial de Arroyos y Esteros. Y lo que realmente me motivó a llegar a este club fue el proyecto que yo escuché, que era trabajar con jóvenes. Y no solamente un proyecto deportivo, sino también integral. Como decía el profe, aquí se controlan las calificaciones. Aquel que no está rindiendo en los colegios son de repente excluidos y eso compromete a los jóvenes. Y un aliento que yo siempre le ofrezco a ellos es que se cuiden, que procuren, que quizás soy el único entre ellos que ya está donde tiene que estar, pero que ellos pues, tienen la posibilidad de llegar lejos a través de esto que hace mucho bien y que si uno lo asume en serio y si acompaña la providencia de Dios, también puede traer muchos beneficios no solo a su familia, sino también a su pueblo, a su comunidad y a su país. Aquí son 21 clubes y cada comunidad tiene su club. Y uno cuando llega para celebrar la misa, lo primero que te hablan es de eso. Y nos vemos el domingo, ¿por qué nos ganaron? Les ganamos. Siempre salen los comentarios, pero son de broma y sobre todo de compartir. Y a veces preguntan, padre, ¿usted va a jugar? ¿Dónde le tocan? ¿Contra quién juegan? ¿Cómo salieron? Y la gente quiere saber siempre también. O si no dicen, estamos con la intención de ir a ver el partido que ustedes juegan. Y no solamente por lo que representa mi persona, sino también por la novedad de que todos son jovencitos. De repente en esta liga no todos los clubes tienen este hábito. La mayoría tienen a jugadores ya formados que van jugando en la categoría primera y aquí todos son jovencitos. Y eso es bien visto por la sociedad. Y al principio le costaba creer, pero hoy día están más que convencidos de que el proyecto en los jóvenes dentro del deporte es posible. Y también me ha tocado enfrentar a personas que de repente uno le tocó celebrarle su boda. Hace poco contra uno de los clubes tocó enfrentar, era delantero justamente, quien le celebré la boda y estuvimos enfrentados y al término no se saluda y continúa el camino. Ellos me ven como un compañero, pero también me ven como un sacerdote. Y también algunos me toca acompañar, algunos siguen conmigo terapias, algunos tienen entrevistas y de a poco les voy ayudando para que crezcan también en su integralidad. Eso fue un factor detonante también porque el compañero arquero que había sufrido la expulsión y que sufrió la suspensión es alguien a quien después me tocó acompañar y él fue el que me habló un poco del proyecto aquí. Yo sabía grandes rasgos, pero allí me adentré más y eso me hizo decidir para predisponerme a acompañar al Club Primavera. Bien, animar a los jóvenes a cuidar esta vida nuestra que es una sola y que si nosotros no la sabemos administrar, a la larga nos puede pasar la factura. Lo otro, animar también a los jóvenes a preguntarse a qué les llama Dios en la vida. Y al menos desde lo sacramental tenemos dos caminos. Uno es la vida matrimonial y también está esto de la vida consagrada, la vida sacerdotal, que no es tan aburrida, que es una manera digna de servir a su prójimo, a Dios, donde uno trata de ser luz en medio de tantas circunstancias que la sociedad va atravesando. Y motivar al cuidado integral. Eso quiere decir que hay que cuidar la mente, el corazón, el cuerpo y también lo espiritual siempre va a ser algo transversal a todas las dimensiones de nuestra vida, en el estudio, también en el trabajo y en el deporte. Y una preocupación grande que trato yo de manifestar en todas las comunidades donde me toca ir a compartir es el estudio. Hay que formarse. Sin formación no tenemos mucho futuro. Y de uno depende avanzar en esto. Si uno se esfuerza, si uno sueña, se le van abriendo puertas.